abrir nuestra Biblia en el libro de Oseas, por favor. Oseas, capítulo 1, versículo 2. Es una linda historia, la de Oseas, conocido como uno de los profetas menores en las Escrituras. En esta semana estuvimos viendo muchísimos mensajes sobre la vida práctica de una persona cristiana, ¿verdad? Vimos varios aspectos en los que a veces solemos nosotros ser falibles y buscando cómo corregirlo, buscando cómo salir adelante. Nos apoyamos mucho en lo que ha sido el libro de Santiago, que ha sido lindo y bueno, hoy también, si bien no está tan enfocado a eso, pero queremos hacer un piecito en ese lugar. ¿Tendríamos el inalámbrico? ¿Sí? Bien, ¿lo tenemos? Oseas capítulo 1, versículo 2. ¿Sí? Bien, así dice. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Es una palabra bastante difícil, un poco complicadita, porque Oseas iba a experimentar en manera, gracias. Oseas iba a pasar esto, a sentirlo en su propia persona. No era muy lindo, si bien la historia esta de Oseas no mencionan los estudiosos si la mujer tenía ese hábito de vida o termina sucediendo esto posterior. Gracias, hermana. Posterior a lo que había sido el casamiento junto con Oseas. Oseas va, hace caso al Señor, toma una mujer para él y de hecho Dios permite que ellos tengan 3 hijos, pero esta mujer comienza a tener ciertos hábitos y comienza a salir por aquí, por allá, y comienza a engañarlo a Oseas. Y Oseas experimenta todo ese sentimiento que no es lindo. Hoy en día la gente sufre muchísimo cuando les toca pasar por ese tipo de proceso, pero Oseas experimenta en carne propia lo que era ser engañado, lo que era pasar por medio del adulterio, y él, sin embargo, sin entender, sigue obedeciendo a Dios. Y Dios le habla a Oseas y le dice, después de un tiempo que la mujer esta se había ido con otros hombres, de hecho ella lo hacía por dinero, se iba con los hombres por una paga. Entonces Dios le manda y que pague 30 monedas de plata, que llegue a ese lugar y la redima de esta gente, la saque de ese lugar y la vuelva a tomar como su esposa. Una historia medio complicadita, medio rara, ¿verdad? Pero le pide Dios estas cosas, que el profeta haga esto. Y todo esto termina siendo simbólico. Si bien Oseas lo vive en su carne propia, pero eso lo lleva a entender también a Oseas cómo es lo que siente Dios, porque esto era figura de lo que muchas veces el ser humano suele soltar este tipo de comportamiento para con Dios. Suele comportarse de esta misma manera para con el Señor. Entonces, la manera en que el hombre iba sintiendo todas esas cosas es como Dios también siente cuando a él le prometen fidelidad, pero recurren hacia otros lugares y se terminan yendo detrás del pecado o tratando de hacer cualquier otra cosa, dejando a Dios de lado, ¿verdad? Oseas pasa por esta época, mire. Es un libro bastante cortito, muy cortito. De hecho, tiene unos cuantos capítulos, llega creo que hasta el 13, pero esos 13 capítulos lo escribe en 25 años. Y en una época bastante complicada, donde creo que era en el año 722, no sé si
si importa mucho la historia, pero en ese tiempo estaba Jeroboam el segundo, y el pueblo de Dios, llamado por Dios, solía irse detrás de dioses ajenos, andaban haciendo sus cosas, ocupados en todos sus quehaceres, olvidándose del Señor. Por eso es que Dios envía este tipo de mensaje, para enseñarle en manera práctica cómo era el amor de Dios y cómo es Dios para con nosotros. O sea, usted va a ver que nosotros, para poder amar a una persona, lo primero que buscamos es ser correspondido, ¿verdad? Hay casos donde se enamoran y no son correspondidos, pero para que la cosa marche, tiene que ser correspondido. Y de hecho, cuando una parte no corresponde al otro, es imposible que se vayan dando las cosas, ¿verdad? Y uno tiene la tendencia a olvidarse de lo que uno está sintiendo, tiene la tendencia de arrancarlo del corazón. No es así con el Señor. El Señor tiene un amor tan inagotable por nosotros. El Señor tiene un amor tan desbordante que la palabra de Dios dice que Él, aún viéndonos falibles a nosotros, aún viendo nuestras maneras equívocas de actuar, Dios aún así nos ama profundamente. Y aún cuando nosotros cerramos continuamente y nos vamos de aquí para allá y nos olvidamos del Señor, dice la palabra de Dios que Él no se olvida de nosotros. Es más, el salmista declaraba estas palabras, que Dios desde los cielos mira todos los días sobre la tierra para ver si hay un entendido que pueda oír su voz y que lo pueda buscar a Él, que pueda caminar con Él. O sea, el amor de Dios es incondicional. Nosotros a veces, para enamorarnos, como digo, solemos ver las virtudes, pero sin embargo, Dios, viendo todas nuestras falencias, dice la palabra, que Él a nosotros nos amó, ¿verdad? Y Romanos 5:8, el apóstol Pablo le dice a la gente esto, dice que Cristo Jesús, viendo que nosotros éramos pecadores, viendo que nosotros éramos gente que le erraba continuamente, dice que Dios nos amó con tan profundo amor que Cristo Jesús murió por nosotros, aun cuando nosotros le éramos infiel. Cuando nosotros no teníamos virtud alguna para ser salvos, Él aún nos amó para que por medio de su gracia nosotros seamos salvos por medio de Él, ¿verdad? Ahora, los relatos de Oseas son figura de cómo somos nosotros y de cómo es Dios. Dios comparaba la infidelidad de Israel con la actitud de una mujer que se dedicó a prostituirse. Sostenía una relación en base a intereses. Y este punto yo lo tomé como importante. ¿Por qué? Porque mucha gente sabe que sigue a Dios por intereses. Hay mucha gente que puede seguir a Jesús o puede seguir al Señor simplemente por cuánto Dios te pueda bendecir o cuánto Dios te pueda responder a todas las peticiones que tenés. Pero cuando Dios a veces guarda silencio y no responde, la mayoría de la gente tiene la tendencia de enojarse, tiene la tendencia de molestarse. Y a veces perseguimos a Dios por lo que Él puede hacer con nosotros. Hay otro tipo de personas también que siguen a Dios porque tienen miedo de irse al infierno. Y de hecho no debería ser así. ¿Por qué? El temor a irse al infierno no es lo que tiene que llevarnos a caminar con Dios. Tarde o temprano nos terminaremos equivocando. Tarde o temprano terminaremos haciendo las cosas malas. A Dios lo tenemos que seguir por conocerlo y por amarlo a Él. El amor tiene que ser correspondido. Esa es la manera correcta de seguir a Jesús. Ahora, en una ocasión dice que el Señor Jesús había pasado hacia el otro lado del mar. Y dice que la gente, por la popularidad que Jesús tenía, lo seguía. Ellos también cruzaron hacia el otro lugar. Y cuando llegaron, de hecho llegaron antes que el Señor Jesús, y lo recibieron y le dicen, Maestro bueno, ¿cuándo llegaste? Y Jesús los mira y le dice, ay, ustedes muchachos, ustedes a mí me siguen por las bendiciones, ustedes me siguen por la comida que han comido, ustedes me siguen por todas las cosas lindas que van viendo. Y la gente un poquito como que se molestó con ese mensaje.
Pero Jesús tenía tanta razón. ¿Saben por qué? ¿Dónde explota todo esto? Porque a posterior llegaban los tiempos difíciles. Llegaban los momentos en los que Jesús no las pasó fáciles, donde la fama se estaba terminando prácticamente y donde mucha gente iba a gritar, crucifiquen a Jesús. Llegaban momentos donde Jesús necesitaba verdaderas personas que sean fieles. Y aún la Escritura dice que los que estaban cercanos a Él se escandalizaron. Mucha de esa gente que lo seguían, los miles que solían estar en esas prédicas del Señor Jesús, lo terminaron abandonando, lo terminaron dejando. Y eso es lo que provoca muchas veces seguir a Jesús por las bendiciones. Porque cuando lleguen los tiempos malos y cuando no aparezcan quizás los momentos lindos y las bendiciones, la fe que no es genuina tiende a doblegarse. La fe que no es firme tiende a esfumarse. La gente termina abandonando al Señor. La gente ya no quiere caminar con Jesús. Y es más, muchas personas incluso se ponen en contra de Dios. Cuando las cosas no funcionan como nosotros queremos, muchas veces la tendencia del ser humano es renegar con Dios y decir, ¿para qué voy a seguir al Señor? ¿Para qué voy a caminar con el Señor? O sea, es un error seguir a Jesús por los beneficios. Jesús le decía, ustedes no me siguen a mí por las señales, sino por la comida. No entendieron que ellos estaban charlando con el mismo Hijo de Dios, sino que ellos amaban más ser bendecidos. Ahora, el problema de conformarme con las bendiciones y no conocer a Dios nos expone a ser falibles en el Evangelio y como cristiano. Para Israel, para ellos no era difícil irse detrás de dioses ajenos. No era difícil dejarlo al Señor. Si puede acompañarme en la lectura en el libro de Éxodo capítulo 20. Y acá entramos a la parte de vida práctica. Tiene como título los 10 mandamientos, ¿verdad? Cómo Dios iba a marcar la manera en que nosotros debíamos conducirnos en la vida. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y este versículo del 6 es sumamente importante. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Medio fuertecito el pasaje, ¿verdad? Maneras de cómo nosotros debemos comportarnos. Debemos dejar que Dios guíe. O sea, todos los parámetros de los 10 mandamientos tienen que ver cómo nosotros vamos a caminar. Y si vamos a ser gente cristiana, si no vamos a llamar hijos de Dios, señores, no podemos evadir este principio. O sea, el caminar como gente cristiana no depende de cómo yo creo que el Evangelio es. No es cómo yo considero o cómo yo interpreto que debo ser como cristiano, sino que están establecidos principios sobre los cuales yo debo caminar. Para que seamos verdaderos cristianos de verdad, necesitamos que Dios comience a gobernar nuestra vida, que su voluntad sea la que guíe todos nuestros pasos. El salmista decía, Señor, ordena mis pasos con tu palabra.
O sea, la manera en que, si bien todos los 10 mandamientos hablan de un cierto comportamiento, ¿por qué? Porque para ser cristianos no podemos separar la espiritualidad de la manera moral en la que nosotros vivimos. La manera moral habla también de cuánta espiritualidad hay en nosotros y de cuánto está sustentada nuestra fe, en una fe genuina. ¿Sabe que Santiago solía decir eso? Tú crees en Dios, bien haces, decía, ¿no? Está bien, creo que en el mundo no hay gente, o tal vez haya algunos que dicen que no creen en Dios, pero muchos dicen, no, yo sí creo en Dios. Y Santiago respondía a esto, bien haces, dice, ¿no? Pero no basta solo con creer en Dios. Los demonios también creen en Dios y tiemblan, pero el problema es que ellos no obedecen. Y por no obedecer y por no caminar en lo que ellos dicen creer y todas esas cosas, no asimilar los principios, nunca dejan de ser demonios, nunca dejan de ser malvados. Lo mismo pasa con el ser humano. Uno puede creer en Dios, uno puede confiar en Dios, decir, no, yo sí creo en Dios, yo tengo mi fe en Dios, pero si las obras no respaldan lo que yo digo que creo, no dejo de cambiar, o sea, no produzco cambios en mi vida. No se producen cambios que generan mi comportamiento como un verdadero hijo de Dios. Entonces es necesario que nosotros en nuestra vida moral la podamos ensamblar también con nuestra vida espiritual. Que nuestra vida espiritual esté respaldada por cómo nosotros caminamos moralmente. Y que nuestra vida moral también esté respaldada por la vida espiritual. ¿Por qué? Porque se puede ser moralmente bueno y no caminar con Jesús. Sí, señores, muchas veces hemos hablado del muchacho rico, que él decía, Señor, todos los mandamientos yo he cumplido desde mi juventud. O sea, no hay ninguno que yo no haya cumplido. Y Jesús le dijo, bien has hecho, pero una cosa te falta. Una sola cosa, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Jesús quería despojarle de los bienes, no, señores, sino que había algo en este muchacho que había sido moralmente correcto, que le faltaba. Él amaba de verdad que amaba sus riquezas, le gustaba. ¿Y quién no ama las riquezas cuando uno logra producirlas en la vida? ¿Quién no ama el fruto de sus trabajos? Pero sin embargo, el fruto de su trabajo había cautivado su corazón, que pese a ser moralmente correcto, su corazón no estaba totalmente rendido delante de Dios. El problema no era el dinero, sino el problema era dónde estaba su corazón. Jesús le dijo, haz esto y sígueme. Esa era la próxima orden. Ahora, Jesús se explica a posterior diciendo, no hay nadie que haya dado algo por causa del Señor, que el Señor no se lo multiplique 100 veces más. O sea, este muchacho nunca iba a dejar de ser rico. Es más, iba a pasar a ser extremadamente rico. Pero el problema de él fue que no estaba dispuesto a cambiar lo que gobernaba su corazón por seguir a Jesús. Entonces, lo bueno que él tenía se terminaba opacando cuando su corazón verdaderamente no estaba rendido delante del Señor. ¿Se puede ser moralmente bueno y no ser espiritualmente correcto? Sí, se puede ser moralmente bueno y no ser correcto espiritualmente. Pero no se puede ser correcto espiritualmente sin ser moralmente bueno también. O sea, si somos hombres espirituales y vamos a ser hijos de Dios, no puede estar separado de nuestras obras. Nuestro comportamiento tiene que reflejar a Cristo. De hecho, el apóstol Pablo decía que cuando la gente te vea, la gente pueda leer a Cristo en tu corazón. Vosotros sois cartas leídas. O sea, todo nuestro operar y toda nuestra manera de comportarnos tiene que decir que nosotros somos cristianos, ¿verdad? Tiene que decir que nosotros somos cristianos. Ahora, Éxodo comienza diciendo, yo te...
Gracias. Si te inclinas para ese lugar, dice el Señor, yo voy a proteger mi honor. Te voy a dejar hacer lo que quieras, pero yo voy a proteger mi honor. Versículo 7 dice, no tomes el nombre de Dios en vano. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que la vida no sea hipócrita, señores. Que la vida no sea hipócrita. Un día estamos en un bando, otro día estamos en el otro bando, un día estamos con el Señor, al otro día decidimos hacer lo que se nos canta. Que no andemos de esa manera, que no tengamos una vida en término medio. Nos hunde cada vez más, creyendo a veces decir, no, pero hay días que, ojo, que no estamos hablando de las caídas accidentales, ¿no? Espiritualmente. Estamos hablando de aquellos que se programan para pecar o aquellos que se programan para no darle tiempo al Señor. ¿Sabe que uno de los mandamientos decía, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? ¿Habrá alguna persona que ama a alguien y que no esté dispuesto a dedicarle tiempo? Yo estoy enamorado de tal persona, pero que hace 3 años no lo veo. ¿Y se te mueve un pelo? No existe, ¿verdad? Porque cuando uno está enamorado, la primera tendencia es poder verla. Yo recuerdo cuando me iba a poner de novio, éramos amigos con mi esposa. Yo trabajaba de 7 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, entraba a las 3:30 de la tarde a otro trabajo y salía a las 11 de la noche. Ese era mi horario de trabajo. Entonces salía a las 11 de la noche, ahí está mi suegra, y mi suegra sabía ver cuando yo llegaba a su negocio, decía, buenas noches, he hecho el franchel ahí, qué linda noche, ¿no? No, bueno, bravo. ¿Está Nati? Y nos quedábamos charlando ahí, porque cuando uno está enamorado, por lo general, a como venga uno trata de separar un tiempo, ¿verdad? Uno trata de dar, ¿por qué contesto? Dice, no ser personas con tiempo medio, gente hipócrita sería la palabra. No tomes el nombre del Señor en mano diciendo que sí lo vas a seguir, pero al día siguiente te programás para otras cosas y lo olvidás, lo dejás de lado al Señor. Porque eso nos sumerge en una vida de mayor pecado. De hecho, dice la palabra que la persona tibia es peor que la persona que nunca ha creído. Decía el apóstol, mejor les hubiese sido nunca haber sido alumbrados por la palabra de Dios. Mejor le hubiese sido nunca haber conocido. Medio duro. No conviene ser hipócrita, decía eso, ¿no? Pero aún estando en esa situación, teniendo esa clase de vida, ¿sabe que Jesús vino y murió por nosotros? Había gente que estaba en el Sanedrín, a los cuales Jesús le dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados, porque era gente que nunca quería cambiar. Pero en medio de ese lugar también había hombres como Nicodemo, a los que Jesús le habló con tanto amor. Y ellos decían, Señor, ¿cómo puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, tú eres maestro y no sabes cómo se hace esto. Y Jesús comienza a enseñarle compasión. Jesús estaba abierto para todas las personas que querían cambiar. Jesús siempre estaba presente para aquellos que querían oírlo. De hecho, Él vino a buscar, dice, lo vil del mundo para salvarlo. Esa es la razón por la que Jesús vino a la cruz y murió por nosotros. Dice la palabra de Dios. Romanos dice que nosotros estábamos sumergidos en delitos y pecados. Y dice la palabra que la paga del pecado, señores, es la muerte. Ese era nuestro destino. Pero fue tan grande el amor de Dios que vino Jesús a la cruz. Murió por nosotros para darnos vida eterna. Para cambiar la realidad de nuestra vida en esta tierra
tierra, y no solo en esta tierra, sino para abrirnos también una eternidad juntamente con Dios. Esa es la misericordia y el amor que Dios tiene para con nosotros. Ahora, que Él nos haya regalado nos haya regalado la salvación, no significa que vamos a hacer lo que queremos. Romanos dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna forma, señores. Porque aquel que se somete al pecado para obedecerle, esclavo del pecado es. Pero aquel que se somete a Dios para obedecerle, esclavo de Dios, también termina siendo. O sea, lo que hizo Jesús al morir en la cruz por nosotros es sacarnos de la esclavitud del pecado. Por eso este libro de verdad, cuando habla de Éxodo diciendo, yo lo saqué de la esclavitud de Egipto, es un reflejo de lo que Jesús iba a hacer con nosotros. Nosotros estábamos esclavos del pecado y Jesús refleja en esa historia cómo Él también nos libró con mano poderosa de vivir una vida de pecado para entrar a una vida de salvación. Entonces nuestra tarea es sostener esa libertad y para eso el Señor nos pide a nosotros fidelidad. Fidelidad, esa palabra es muy clave. Fidelidad. En el camino uno se puede equivocar muchísimas veces, que no significa que uno va a ser infiel. Fidelidad, aunque uno se equivoque, sigue permaneciendo en el mismo lugar. Sigue estando en ese lugar. No andamos divagando para cualquier lugar, ¿verdad? Nunca se olvide. Y hablando de esto de que a veces nos sometemos al pecado para ser esclavos, nunca nos olvidemos que el pecado, cuando se introdujo en el mundo, fue lo que le separó al hombre de Dios. El pecado fue el que le quitó todo el propósito que Dios tenía para con el hombre. Si uno persiste en pecar, si uno decide vivir una vida de pecado, si uno decide conscientemente meterse en los diferentes lugares, meterse en diferentes áreas. Mañana yo creo que voy a estar hablando, hoy estoy haciendo una pequeña introducción, mañana me gustaría hablar de ya a profundo otras cosas. Pero si uno persiste en hacer todas esas cosas, dice la palabra de Dios que Él también va a preferir guardar su honor. O sea, Dios no te va a insistir en que no peques. Su palabra va a estar siempre para darte oportunidad. Pero si persistes en pecar, Él también se apartará de tu vida. No porque no te ame, no porque no te quiera, sino por causa de su honor. Para guardar su nombre, Él también apartará su presencia de nosotros. En Isaías 59 dice la palabra de Dios, vosotros, hablando al pueblo de Dios, vosotros habéis hecho división entre Dios y los hombres por vuestras iniquidades. El pecado tiene ese potencial de apartarte de Dios. Quiere caminar con Dios, tiene que tomar la decisión de entregarle y rendirle su corazón. Quiere caminar con Dios, no basta solo con rendirle el corazón a Dios, hay que tomar la decisión de día tras día, ponerse en las manos de Él para no ser presa de nuestro pecado. De hecho, el apóstol Pablo decía que nosotros tenemos la tendencia de pecar, que no hay forma que nuestra carne no tenga esos sentimientos de querer hacer lo malo. De hecho, el apóstol Pablo dice, yo lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, y nos pasa mucho, que queremos seguir a Dios, que queremos servirlo, pero a veces no podemos hacerlo. Y él dice, y yo descubro que el mal está en mí, descubro que eso está en mi interior. Todos los días la lucha va a ser con nosotros. Tu peor enemigo no se llama diablo. Ese tan solo da un empujón. Pero tu peor enemigo es tu carne, la que te genera la fiaca para que no puedas leer la Escritura. Tu carne que se rehúsa a buscarlo a Dios en oración.
Tu carne que muchas veces cede a las diferentes tentaciones. Es tu peor enemigo. Por eso necesitamos someter todas nuestras vidas delante del Señor. Pablo logra vencer su carne diciendo, señores, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe en el Hijo de y lo que vivo en la fe en el Hijo de Dios, perdón, me acuerdo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Estoy juntamente crucificado, dice él, ¿no? Y ya no vivo yo. Todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Así es, ya me salió. Ahí está. Y no lo vamos a repetir por no confundirnos. No, pero es lindo como habla el apóstol Pablo. Él dice, estoy juntamente crucificado. ¿A qué se refiere él? Que se entregó por completo para que esto, mi voluntad, ya no viva para ser de interrupción al Señor, sino que su voluntad sea sobre nosotros, que su voluntad pueda gobernar nuestras vidas. ¿Y creeremos que Dios traerá lo peor para nosotros? No, señores. Jeremías dice, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros y son pensamientos de bien para darte el fin que estás esperando. Dios piensa lo mejor para nosotros, ¿verdad? Yo les leo otra palabra, esto está en Oseas capítulo 2, versículo 2, versículo 3. Dice así la palabra de Dios, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. No tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Durísimo lo que habla, ¿verdad? Porque su madre se prostituyó, que les dio a luz, la que le dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mi amante, que me dan pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi vino. Medio complicadito como habla este hombre. Contended. Que esa palabra contender significa discutan. Discutan este tema hasta dónde conviene jugar con el Evangelio. Hay un tiempo que Dios te abre oportuno. Tiempo y ocasión, decía Salomón, le acontecen a todos. Hay un tiempo donde Dios de verdad te va a hablar y te va a buscar y te va a insistir para que salgas de la situación. Igual a mí todos los días Dios me va a hablar y Dios va a buscar que yo de verdad tenga el mejor comportamiento. Porque acá no es que ahí uno este tiene la chapita de pastor y no, señores. La chapa no sirve para nada. Acá somos todos iguales delante del Señor. Usted y yo tenemos las mismas responsabilidades y no las podemos evadir, ¿verdad? Contended acerca de estas cosas. Discutan este tema, hasta dónde te conviene jugar al Evangelio. O somos hijos fervientes de Dios o no lo somos. Si vamos a ser hijo de Dios, tenga por seguro que usted va a ser ferviente en la fe. Pero si no somos hijos de Dios, tenga por seguro que las acciones que vamos a manifestar van a ser tan tibias. Y creo que este mensaje es bastante duro, dicho de estas palabras. Si nuestras actitudes, nuestro compromiso para con Dios, la manera de responderle al Señor, la manera en que actuamos con respecto al Señor, delata verdaderamente si somos hijos o no somos hijos de Dios. Queremos saber si estamos bien con el Señor, pongamos ese test y nos dirá cómo andamos, ¿verdad? Contended acerca de estas cosas. El libro de Apocalipsis dice esto. Ojalá fuese frío, dice. Mira cómo dice el Señor. Ojalá fuese un témpano, por Dios. Ojalá fuese caliente. Me gustaría esto, dice el Señor. Pero término medio, tibio. El Señor dice, yo te vomitaré de mi boca.
Cuando uno anda divagando, anda claudicando entre dos pensamientos, que sí, que no, y anda jugando así para aquí, para allá, Dios dice, es asqueroso. Repugna, dice el Señor. Por eso Dios llama a un compromiso verdadero, un compromiso real. La iglesia que Dios espera, dice en la Escritura que Dios espera una iglesia sin mancha y sin arrugas. En otras palabras, una iglesia comprometida con la fidelidad. Que no significa que no nos vamos a equivocar en el camino, pero una cosa es equivocarse en el camino accidentalmente y otra cosa andar programando, mañana vamos a hacer esto. Eso ya no es accidente, señores. Mañana, no, pero si mañana, pero si Dios me va a perdonar mañana. No, hermano, no es así, ¿verdad? Dios espera de la iglesia fidelidad. La iglesia que va a pastorear, dice Dios, que va a ser una iglesia íntegra. Permítame leerle un libro, ya voy cerrando. No quiero ser abusivo también con el tiempo. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, me gusta cómo se expresa Pedro acerca del Señor, versículo 15 y 16. Mira, lo voy a leer desde el 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Hay que ajustar bien esto. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Qué lindo mensaje. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. La palabra santo significa separados y consagrados, entregados en totalidad al Señor. Y a veces nosotros podemos decir como esta gente, yo no voy detrás de dioses ajenos. Tal vez no es mi situación. Mateo 6:24 dice esto: ninguno puede servir a dos señores. O amaréis al uno y aborreceréis al otro, o viceversa. Pero no se puede amar a dos señores. O amaréis a Dios o amaréis a las riquezas. Ahora, esto no está hablando de que ser rico es malo. ¿Sabes? Que me fusilan. No es eso. Sino que cuando hay algo que te domine el corazón más que Dios. Hay gente que a veces tal vez dice, yo no tengo dioses ajenos. Pero muchas veces hacemos del deporte nuestro Dios. Hay tiempo que debemos separar para el Señor. Pero a veces el deporte es tan importante que preferimos suprimir el tiempo con Dios para hacer deportes. Que no es malo hacer deportes, pero si dejas a Dios de lado, sí llega a ser malo. No es malo trabajar, no es malo progresar. Es correcto. Es más, la Biblia dice, el hombre que no trabaje, que no coma ese. O sea, es bueno trabajar. Dice la palabra de Dios también, que aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. O sea, es bueno trabajar. Pero si tu trabajo te termina comiendo el tiempo que tendrías que darle a Dios también, sí se hace malo. Porque tu trabajo se termina enseñoreando de tu vida. Te termina gobernando. Si tu trabajo te puede decir cuándo vas a ir y cuándo vas a servir al Señor y cómo lo vas a hacer, hay algo que está equivocado. Si el deporte te va a decir cuándo vas a presentarte delante de Dios y cómo lo vas a hacer, hay algo en lo que estamos errando. Si nuestros sentimientos, si nuestra pareja va a manejar también esas áreas y nosotros vamos de acuerdo a cómo esté la pareja y nos dice cuándo servir al Señor y cuándo no, hay algo que nosotros tenemos que revisar.
No podéis servir a dos señores. Y no me refiero a matrimonio, sino me refiero cuando uno anda enamorado por ahí, dice, me voy a visitar a tal. Con tal el Señor me entiende. No podemos servir a dos señores. O amamos a Dios con todo nuestro corazón. Ahí viene David, ayúdame con el teclado. O amamos a Dios con todo nuestro corazón y le servimos con todas nuestras fuerzas. Siendo íntegro, trabajando, sí, como dice la Escritura, que trabajemos, seamos proveedores de nuestra casa, pero honrando a Dios con nuestro trabajo también. Que Dios se sienta placido cada vez que nosotros trabajamos. Que nuestras ganancias sean bien honestas. Es bueno, saludable hacer deportes, pero que Dios se sienta honrado porque nosotros cuidamos nuestro cuerpo a través del deporte. Pero nunca ponemos al deporte por sobre nuestro Señor. Era tiempo de rendirle culto al Señor, era tiempo de venir a la iglesia. No, pero jugaba tal equipo. El Señor me va a entender. Créame que no te va a entender, porque ese tiempo es apartado para Él. Y aunque no lo diga indirectamente, hay algo que fue más importante que su presencia. Hay algo que suplantó al Señor. Y el Señor dice, no puedes servir a dos señores. Porque para el lado que te inclines, a eso lo vas a amar. Si te inclinas para el Señor, de verdad que lo vas a amar con todo tu corazón. Y no es que vas a dejar de trabajar, sino que tu trabajo va a estar sujetado también al amor y a la pasión que tienes con el Señor. Él sabrá bendecirte. Él sabrá abrirte puertas de oportunidades en todas las áreas en la cual a Él lo pongas como prioridad. Dice Dios esto, discute estas cosas. Discute. Contiende con este tema. ¿Cómo le voy a servir al Señor? Discútelo. Y eso es sentarse en un momento y decir, ¿por qué soy así? ¿Por qué le sirvo a Dios de esta manera? Para decir Silverio, sentarse y decir Silverio, ¿puedo decirte bocha de cariño? ¿Sí? El cariño muy huaqueño. ¿No? ¿Por qué soy así? Porque cuando uno empieza a alargar los por qué me comporto así con el Señor, uno empieza a encontrar una serie de respuestas que te van a llevar a una solución. ¿Por qué estoy dispuesto a dejarlo a Dios? Por ciertas cosas que me llaman la atención. Esas preguntas van a abrir una puerta para que puedas hallar solución y cambies radicalmente tu vida. Cambies tu corazón. Discute esto. El amor de Dios es inagotable. Esta mujer dice que se casó con Oseas. Oseas le daba absolutamente todo. Habían 3 hijos de este matrimonio. Por eso comenté al principio que el libro de Oseas tiene 25 años, señores. Esos 13 capítulos se escribieron en 25 años. Y en esos 25 años le fueron dados 3 hijos. Y esta mujer salió para otros lugares buscando placeres, porque se los pagaban. Sin embargo, aún en esa condición, Dios le habla y le dice al profeta Oseas, vas a ir y vas a buscarla. Y la vas a redimir con 30 monedas de plata. ¿Sabe que 30 monedas de plata también fueron las que se entregaron a Judas para traicionar a Jesús? Pero esto refleja una historia del amor de Dios para con nosotros.
El mensaje es para condenación de ninguna manera, señores. Pero sí es para identificarnos y decir, sí, de verdad yo en un tiempo he sido así. De verdad la fe que he manejado en este tiempo no ha sido una fe genuina. Y muchas veces he suplantado a Dios con ciertas cosas. Y me han importado otras cosas por las cuales he dejado de lado mi tiempo de intimidad con el Señor. Sin embargo, viendo todas estas cosas, dice la Escritura que Él nos amó apasionadamente y salió a buscarnos con amor perpetuo, a fin de que nosotros podamos tomar provecho de ese amor, a fin de ser restituidos y a fin de ser amados. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, 24, dice que nosotros en esto conocemos, dice, ¿no?, el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Él vino y se entregó por nosotros. Asimismo, dice el apóstol Juan, nosotros también debemos ser. O sea, ¿cómo es la manera de actuar? Entrega profunda, de poder entregarse delante del Señor y decir, Señor, yo te entrego mi corazón. ¿Tengo falencias? Sí, señores, como todo el mundo tengo inmensidad de falencias. He errado en la vida, quizás como ninguno. Tal vez legando a todo el mundo en la manera en que me equivoqué y en la manera que he errado. Nunca olvidemos el hombre que estuvo al lado de Jesús en la cruz. A la cruz no iban cualquiera, a la cruz iban los peores tipos. De hecho, los violadores llegaban a ese lugar, llegaban los homicidas. Probablemente este hombre tenía ese tipo de delitos. Pero estando en la cruz con todas las cosas que él había hecho en la vida, dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el ejemplo más lindo que Jesús se acerca, bien. No podía bajarse de la cruz, pero a lo lejos una seña. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso se llama gracia y eso es el amor de Dios. Que el amor de Dios está dispuesto a perdonarte todo, absolutamente todos los pecados, para que puedas caminar con Él. Había un hombre llamado Pedro que decía, yo no lo conozco, y es más, maldecía a la hora que le preguntaban por Jesús. La gente le decía, tú eres de ellos, tú hablas como ellos. Y él comenzó a maldecir para no identificarse con Jesús. Pero cuando Jesús lo busca, le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? ¿Y qué haces después de haber traicionado? ¿Cómo le decís a alguien que lo amas? Tú lo sabes, Señor. Segunda vez le pregunta, ¿me amas, Pedro? Sí, medio que te da vergüenza después de todo lo que has hecho. Tú lo sabes. Y una tercera vez, tú me amas, Pedro. Y él no pudo aguantar y comenzó a llorar. Dice, tú lo sabes, Señor. Y ese instante, ese pequeño instante marcó la diferencia posterior. Porque a partir de ahí, Pedro llega a amar a Jesús de una manera tan apasionada que estaba dispuesto a ser mártir por causa del Señor. Él iba a ser entregado para ser crucificado. De hecho, cuando lo iban a crucificar, era tanta la pasión. Dice, si me van a crucificar, Señor, que sea boca abajo. No soy digno de morir como mi Señor. Pasión desbordada. Y no estoy diciendo que acá van a salir mártires, sino que estoy diciendo que el amor de Dios es tan fuerte que no importa la traición que uno pudo haber cometido en el camino, sino que uno tenga la sabiduría de que cuando Jesús te habla pueda responder y decir, Señor, sí, yo te amo. Sí, Señor, yo quiero caminar contigo.
Erré muchas veces, sí, Señor. Erraré, me tropezaré en el camino, seguramente que sí. Pero tú sabrás, Señor, que nunca lo hice a propósito. Pues la vida cristiana es como la vida natural. Usted camina continuamente, muchas veces seguro, pero hay ocasiones de que por esas cosas de la vida se encuentra con una piedra, con un palo y al suelo. Y muchas veces se lastima. ¿Pero se queda usted en el suelo? No, ¿verdad? Así es la vida cristiana. Que habrá ocasiones donde tal vez te caigas. Pero cuando uno hace un compromiso con Dios, uno está dispuesto a levantarse. Y uno está dispuesto a caminar con Jesús. El amor de Dios es tan inagotable y tan fuerte, tan lindo. Con esto cierro. Oseas 3:1-3. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasa. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Esto es la figura de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere tomarnos para sacarnos de una vida mala. Y la fidelidad con la que nosotros le sirvamos a Él, la fidelidad con la que le busquemos a Él, con esa misma reciprocidad, Él quiere amarte. Con esa misma reciprocidad, Él quiere bendecirte. Él quiere ayudarnos. Su amor con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Un contraste de cómo somos. Él nos amó. Hay un pasaje lindo de Juan 3:16 que creo que todo el mundo lo conoce. ¿Se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, si no, dígame si Dios no tiene pensamiento de bien. Quiere darte vida eterna. Y ahora de verdad cierro leyéndote Colosenses 1:15. Dice así la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice, ¿no? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de muerte, para presentarnos santos, sin mancha y irreprensibles delante de Él. Todas estas cosas, siendo libres de las malas obras, habiendo recibido el pago del precio del Señor por medio de su muerte, para presentarnos sin mancha y santos e irreprensibles delante de Él. Todo esto puede suceder, dice el versículo 23, si en verdad
permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica a toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Con este pasaje quiero cerrar. Si quiere permanecer fiel a Dios y firme al Señor, lo resto es un regalo de Dios. Dios quiere librarte de todo mal. Así como a mí también, Dios quiere librarme de todo mal. Todos tenemos falencia. Pero tan bueno el Señor que dijo: señores, yo no los voy a dejar solos. Yo enviaré el Espíritu de verdad, el cual les guiará y les enseñará todo lo que deben hacer. No nos ha dejado solos, de hecho dejó las Escrituras. Y decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ordena, Señor, mis pasos con tu palabra. Aprendamos a vivir de esta manera. Si podemos rendir nuestro corazón a Jesús, si podemos decirle: Señor, yo reconozco que todos los días tengo conflicto con una mala manera de vivir, sea cual sea. Me gusta el chisme, Señor. No puedo dejar de mentir, Señor. De vez en cuando me pego una estafadita. Pero yo me rindo delante de ti. Yo me rindo delante de ti. Jesús está en este lugar. Y si Jesús está en este lugar, algo lindo puede suceder. Saqueo un día, tipo ladrona al extremo, cobrador de impuestos. Jesús entró en su casa. Y cuando Jesús entró en su casa, Saqueo, después de un tiempo de haber compartido con él, abrió su caja fuerte y dijo: señores, yo he robado a mucha gente. Y yo hoy voy a devolver a los que he robado. Y les voy a devolver de acuerdo a la ley 4 veces más de lo que he robado. Voy a entregar esto. Comienza un cambio de actitud en mi vida. Y Jesús dijo: señores, hoy ha llegado la salvación a este lugar. Así se manifiesta la salvación, por cambios de actitud. Pero para que la salvación sea un hecho, Jesús tiene que estar presente. Jesús está en este lugar. Vamos a tomar unos minutos. Señor Jesús, tú conoces nuestra vida y todo nuestro andar, Señor. Lo más íntimo de nuestro ser, Señor. Nada absolutamente te es escondido, Señor, sino que todo te es manifiesto, Señor. Una vez más rendimos nuestra vida delante de ti, completamente, para que tú, Señor, comiences a gobernar todo nuestro ser. Todos hemos pecado, Señor, y hemos hecho lo malo, pero tu amor es inagotable. En esta hora, Señor, entregamos todo nuestro corazón, Señor, y lo rendimos por completo, para que tú seas, Señor, gobernando nuestra vida. Enséñanos tus principios, Señor, y andaremos, Señor, en tus caminos. Glorifícate, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén.